¿Conoces realmente tu identidad política o te están chamaqueando, buen hombre? Lo que se dice chamaqueando. ¿Te consideras un individualista ermitaño o un borrego colectivista? ¿Un solidario envidioso o un competidor regurgitado en serie? Yo te puedo asegurar que más del 80% de los mexicanos no puede responder de manera satisfactoria a estas preguntas y está, por lo tanto, en riesgo de ser objeto de chamaqueo político. Y para evitar que nos chamaqueen políticamente, por chamaqueo político entendamos permitir que te engatusen en las agendas políticas de otros sin saber por qué lo haces ni cuáles son realmente las bases o premisas de por qué crees lo que crees. Frente al chamaqueo político, decíamos, hay un eficaz antídoto que es ubicarte políticamente, buen hombre, es decir, comprender tu postura con claridad racional, con lógica científica de ser posible. Digo, a sabiendas de que esta puede ir cambiando a lo largo de tu vida, ¿no? Y para ubicarte políticamente, lo único que tienes que hacer es comprender tres cosas. La primera es que, históricamente hablando, hay que comprender que toda nación moderna se desarrolla mediante no otra cosa que un programa estatal de lo que hoy llamamos, supongo que para confusión de muchos, izquierda. Pero no una izquierda entendida en el sentido más ideológico y radical de la palabra, como marxismo o comunismo, sino entendida simplemente como un programa político que reconoce las limitaciones prácticas del mercado para construir sociedades sofisticadas y prósperas como muchas de las actuales. No existe nación moderna y avanzada en la actualidad que no haya iniciado su etapa de desarrollo a partir de un conjunto de políticas de Estado para el bienestar social, lo que en los países angloparlantes conocen como welfare state, ¿no? Esto lo podemos ver desde las políticas de Estado del canciller Otto von Bismarck en la Alemania del siglo XIX. Bismarck fue uno de los primeros que empezó con esta idea de un estado de bienestar. Desde él hasta todos los estados de bienestar de las naciones desarrolladas de nuestros días, que tanto admiramos y a las cuales las élites políticas y empresariales de este país suelen ir a vacacionar y que por tanto ya debían conocer para este entonces, ¿no? Así que todas las naciones europeas occidentales, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, prácticamente no hay nación moderna desarrollada que no haya atravesado por una etapa de estado social de bienestar en la que los gobiernos cubran los temas básicos de bienestar humano, ¿no? Salud, educación, empleo y pensiones. Eso a lo que la derecha libertaria cree estarse oponiendo, sin darse cuenta de que para tener razón tendrían que primero aceptar la tontísima, muy tonta premisa de que a ellos les atrae mucho la idea de vivir en cuevas, por ejemplo, ¿no? O que les atrae la idea de vivir en permanente guerra con otras tribus, comiendo sapos y raíces, con esperanzas de vida como de, 25 años para los que sobreviven ese estado de cosas, y para acabarle de fastidiar, viviendo en comunidades violentamente poligámicas, que no creo que sea algo que les agrade mucho a la gente de derecha, ¿no? La segunda cosa que hay que comprender, buen hombre, una vez que revisamos un poco la historia y trayectoria económica de las naciones, es que nos conviene a todos visualizar la izquierda y la derecha no como posturas políticas encontradas, sino como etapas históricas en la vida política y económica de una nación. Esa es la forma de ubicarlo, ¿no? Es decir, no como opciones escoger A o B, ¿no? Sino como etapas consecutivas a seguir
O sea, etapas históricas, primero A y luego viene B. Si no consolidas A través de una izquierda, no puedes aspirar a B, una sociedad un poco más libre y sin tantas instituciones, ¿no? Y si no, hay que preguntar a cualquier país europeo. Nosotros en México iniciamos un programa de estado de bienestar social con Lázaro Cárdenas en los años 30, que por el tiempo en el que ocurrió, pues fue mañosamente asociado al comunismo soviético y entonces lo aplastaron, ¿no? Lo aplacaron. Ese proyecto nacional nunca se consolidó, o visto de otro modo, evolucionó muy tímidamente con demasiados tropiezos y corrupción hasta antes de la etapa llamada neoliberal en los años 80 con el gobierno de Miguel de la Madrid. El gobierno actual de la 4T pretende recoger las piezas de ese rompecabezas pendiente y llevar al país por el camino de una gran transformación de gran envergadura. Solo que ahora todo esto se hace en el contexto de buscar que el desarrollo sea sostenible. ¿Qué es el desarrollo sostenible? Ya hice un primer video muy elemental sobre qué significa eso. Aquí abajo está la liga si lo quieres ver. Bueno, todo lo anterior lo que quiere decir es que mucha gente en México, la mayoría que se dice de derecha, en realidad lo que está haciendo es confesando abiertamente que es un injustificado ignorante, ¿no? Que nunca se ha interesado en abrir un libro de historia universal contemporánea para conocer un poco cómo ha sido la experiencia de otros países, cómo ha sido la trayectoria de las sociedades altamente desarrolladas. Entonces nos sorprende que para financiar su ignorancia, esta derecha haya estado dispuesta a vender su propio país, ¿no? O sea, poner en manos de extranjeros el petróleo, etc., ¿no? Esa es la derecha mexicana sin ideales, sino solo con intereses que decía Octavio Paz, ¿no? Entonces no te confundas, buen hombre. En el contexto mexicano, propiamente la derecha no existe. No hemos alcanzado una etapa evolutiva de la sociedad que sea meritoria de una derecha auténtica, ya sea conservadora o libertaria, de ningún tipo. Manuel Gómez Morín y algunos de sus sucesores, como Manuel Cloutier o Carlos Castillo Peraza en el PAN, pues lo intentaron, pero sin éxito. No hay derecha auténtica en México, no tenemos ese lujo que solo una nación desarrollada se puede dar. En México lo que realmente existe es gente con muy bajo nivel intelectual y moral, pero con dinero y pues algunos conocimientos especializados que le han ayudado a más o menos acomodarse socialmente, ¿no? Para decirlo en corto. Bueno, la tercera cosa que hay que hacer para ubicarnos políticamente y que no nos chamaqueen, pues es estudiar un poco, tener una embarradita elemental de ideas políticas, ¿no? Te prometo que esto no va a doler. Y para ello quisiera mostrarte un esquemita que he estado haciendo para ver si es posible no tener que utilizar siquiera los términos izquierda y derecha que tanto espantan a tantas personas, ¿no? El esquemita tiene el propósito de visualizar y comprender de una forma más amplia y completa cómo creemos que deberían ser las cosas a nivel político, a partir de nuestra situación y valores o criterios a nivel personal. Es decir, después de comprender este esquemita, va a ser mucho más difícil que nos chamaqueen políticamente, ¿no? Esa es la idea. Podemos entonces dividir al mundo entre gente que tiende al individualismo, primero, y gente que tiende más a lo que podríamos llamar colectivismo, ¿no? Eso en cuanto al eje vertical. Ahora, en nuestro eje horizontal podríamos pensar que el mundo también se puede dividir entre gente que tiende a ser solidaria y gente que tiende a ser muy competidora, es decir, que le gusta competir y que suele relacionarse con los demás en términos de competencia. Ya nada más así como para completar este cuadro, pensemos en los riesgos asociados a cada una de estas 4 categorías.
Y esto, hay que decirlo, es muy importante y casi nadie se pone a pensar en esto. Pero nosotros sí lo vamos a hacer, buen hombre. El riesgo de la persona individualista es el egoísmo extremo y el aislamiento anacoreta, ermitaño, misántropo o como le queramos llamar. Ahora, el riesgo del colectivista es la enajenación y el pensamiento de borrego. La mentalidad de rebaño, ¿no? Que a veces lleva a mucha gente al matadero, por así decirlo. O sea, por no dignarse a pensar las cosas por sí misma, la gente cae en estas cosas, ¿no? No sé si te suene familiar. Luego, el riesgo de la gente que es muy competidora es que acaba generando un entorno social muy, muy agresivo y deshumanizante, parecido al de una jungla. O sea, sálvese quien pueda y cada quien rásquese con sus propias uñas. Realmente aquí no hay conciencia social de ningún tipo y básicamente es la mentalidad de mientras a mí me vaya bien, al resto del mundo se lo puede cargar el payaso. El otro riesgo al que se expone la gente demasiado competidora es que pues, todos acaban pareciéndose. Es decir, cuando todos se ponen a competir, no sé si esto tú lo has notado en tu vida, una de las cosas malas que ocurren es que de repente todos empiezan a volverse iguales. Hay un efecto homogeneizador en los ambientes muy competitivos, ¿no? Y esto es lógico, porque todos andan tras de las mismas cosas. Típicamente el varo, ¿no? El dinero. Y eso aplana mucho a una cultura. Aplana primero la personalidad de los individuos y luego acaba aplanando al resto de la sociedad. Por eso muchas ciudades gringas en los Estados Unidos, que es el máximo representante de una sociedad competidora, en muchos de los centros de las principales urbes se respira una soledad exasperante y sin límites. No sé si has tenido oportunidad, es una muerte espiritual del alma, ¿no? Quienes hayan estado ahí. Y uno como mexicano ve eso y se pregunta, ¿qué les pasa? ¿Cómo llegaron a esto? Y es que llevan experimentando la maldición de la competencia a todo lo que da desde hace más o menos 100 años o algo así, ¿no? Por último, el riesgo de la gente solidaria es la envidia, así como se oye, buen hombre. La envidia y los celos. O sea, ese sentimiento maligno que hace que algunas personas se sientan desdichadas por lo que otros tienen en lugar de sentirse afortunadas y contentas por lo que ellas tienen. Es decir, bajo el pretexto de que estoy ayudándote y me estoy sintiendo muy solidario contigo, también voy a ver de qué manera puedo cortarte las alas y utilizar esa situación solidaria para pues, controlar tu comportamiento y el de los demás, ¿no? No sea que a alguien se le ocurra la mala idea de sobresalir más que otros, porque eso, has de saber, sería muy poco solidario de su parte, ¿no? Entonces, el riesgo que corre la gente muy solidaria es que deje de ser sincera a la hora de permitir que la libertad humana y el esfuerzo individual florezcan y que se quiera entonces después utilizar la misma solidaridad como garrote ideológico para forzar una igualdad artificial, postiza, destructiva al interior del grupo, ¿no? De hecho hay una fábula, la de los crustáceos en una cubeta, la fábula de los crustáceos en la cubeta que ilustra la anterior, ¿no? Tan pronto un crustáceo muy abusado pretende salir de la cubeta, ya los demás lo están jalando para abajo, ¿no? De manera muy solidaria. Entonces, estos ejes vertical y horizontal representan entonces la lucha de opuestos. Los individualistas y los colectivistas tienen algo que aprender uno del otro. Y lo mismo los competidores y los solidarios también tienen algo que aprender y enseñarle uno al otro. A partir de solo este esquema, quizás ya te estés imaginando que podemos pensar en 4 situaciones muy interesantes asociadas a 4 tipos de personas. En el primer cuadrante
Aquí, los individualistas solidarios podemos ubicar a los anarquistas, por ejemplo, o al zapatismo de tiempos de la revolución. Es decir, es una solidaridad que al mismo tiempo va acompañada de una especie de autonomía local, de corte más o menos individualista, y que contrasta mucho con el tipo de solidaridad colectivista que ya veremos más adelante en el cuadrante número 4, ¿no? Este de aquí. Pero ahorita, para avanzar, también tenemos mejor el cuadro número 2, ¿no? Que es el de los individualistas competidores. Este cuadrante número 2 es donde podemos ubicar al capitalismo norteamericano, sobre todo. Un poco de sálvese quien pueda, ¿no? Luego en el cuadrante número 3 tenemos aquellos que compiten, pero no lo hacen de manera individualista, sino de manera colectiva y nacional, o sea, como nación. Lo cual nos arroja nada menos que a cosas como el nacionalsocialismo alemán de la Segunda Guerra, ¿no? Y bueno, todas las proporciones guardadas con el nazismo. Yo diría que en este mismo cuadro podríamos ubicar a los tigres asiáticos, por ejemplo, ¿no? Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán, que han desarrollado un capitalismo estatal, es decir, con la plena tutela del gobierno central, pues de una manera ferozmente competitiva a nivel global, pero sin embargo muy nacionalista también, ¿no? O sin perder un talante nacionalista. Entonces, todas estas caracterizaciones son, por supuesto, esquemáticas, y su único propósito es ayudarnos a pensar un poco sin ser demasiado cuadrados a la hora de colocar etiquetas, ¿no? Y por último, bueno, tenemos en el cuadrante 4, lo habíamos mencionado ya, a los solidarios colectivistas, ¿no? Entre los cuales podríamos ubicar a Cuba, Corea del Norte y por supuesto a la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y al antiguo bloque socialista de Europa del Este, ¿no? O sea, incluyendo su parte alemana y pues nada más. Bueno, esta forma de pensar en la política no tiene que ser por naciones únicamente, podemos pensar en personas, en organizaciones, en movimientos sociales, personajes o líderes de opinión. Finalmente, quisiera tocar rápidamente, no podemos no hacerlo, el tema de las manifestaciones callejeras de aparente desdén hacia grupos políticos rivales o adversarios, ¿no? Y que han sido etiquetadas por muchas personas como pues manifestaciones racistas o clasistas por parte de la derecha conservadora o libertaria mexicana. También lo que dice Peje, los que tenemos cerebro no votamos por ti. ¡No te burles! Y cuya consecuencia lógica pues ha sido la segregación radical a veces y el aislamiento divisorio entre grupos todo el tiempo, ¿no? Es decir, si has oído lo que es una cámara de ecos, cada grupo se encierra en su propia cámara de ecos, en la que no hace otra cosa que reforzar opiniones o prejuicios tribales que ya tiene. Este efecto de cámaras de eco se da mucho en redes sociales también. Son como, imagínate, habitaciones llenas de aire viciado a las que no les entra aire fresco, porque todas las ventanas están siempre cerradas y pues llega el momento en el que apestan un poco, ¿no? Muy malo para la salud física y mental en este caso. Con todo lo malo que esto suene, y aceptando que sí, efectivamente hay que abrir las ventanas de la cámara de ecos, hay que decir, buen hombre, que desde las ciencias naturales y otras ramas del saber como la antropología o la sociología, no debemos tenerle demasiado miedo a las manifestaciones como el racismo y el clasismo, ya que tienen una explicación en parte cultural, pero también biológica y antropológica, ¿no? Que una vez que comprendemos y aceptamos como algo más o menos normal, mientras no sean extremos, claro está, es posible contrarrestar y disminuirlas, ¿no? Entonces los comportamientos etiquetados como racistas o clasistas son un rechazo y desconfianza
hasta cierto punto explicable, ¿no? Es esa tendencia que tenemos los seres humanos a desconfiar de lo desconocido, ¿no? Alejarnos de aquello que no es familiar para nosotros. Cuando el ser humano vivía en tribus y competía por el territorio y recursos, pues el miedo a lo desconocido generaba una desconfianza hacia otras tribus, ¿no? Y era una necesidad de sobrevivencia, y por eso muchos de los mitos y leyendas de tiempos remotos, incluidas aquellas bíblicas del Antiguo Testamento, pues reflejaban ese tribalismo, en ocasiones completamente irracional o fanático. Hoy, sin embargo, en tiempos de redes sociales y de interdependencia social, en un mundo moderno, urbanizado, hay que también decir que el comportamiento tribal, racista y clasista, como el que observamos en las marchas de la derecha conservadora o libertaria, debería poderse evitar. ¿Y por qué digo esto? Pues porque son producto de un nivel intelectual bajo, algo primigenio, por no decir primitivo, y de un obvio alejamiento entre distintos sectores o tribus de gente que, sin embargo, y pues de manera paradójica, se identifican todos como mexicanos. Hay muchos mexicanos que hablan español y tienen acta de nacimiento y pasaporte mexicano, pero que nunca se han realmente internado en el México profundo para conocerlo. No conocen su país, no lo han saboreado, y obviamente ello los coloca en una situación de extranjeros en su propia tierra, ¿no? Resultado, pues, todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, marchitas penosas para derrocar al presidente, ¿no? Porque es nuestro empleado y lo queremos correr, ¿no? Nosotros somos los que mantenemos al país, etc. Me cuesta trabajo pensar en una manifestación de fracaso cultural más honda que la derecha mexicana. Creo que la cosa más importante que han perdido, o más bien que nunca han tenido, esta pobre gente, es el carácter, ¿no? Viviendo en uno de los países con más carácter y más historia nacional, yo diría en el mundo, estos hijos de México, o hijos de quién sabe qué o quién, no saben, no han aprendido qué rayos es el carácter. Más bien repiten fórmulas ideológicas y comportamientos de otros países que ya no pueden dar más pena, ¿no? Por su falta de imaginación y su infantilismo político, sobre todo, como esta idiotez de nosotros mantenemos al país, que son una bola de holgazanes y cosas por el estilo. Entonces, conocer y vivir el carácter de una nación como la mexicana es precisamente aquello que nos permitiría deshacernos de todas estas bolitas de estiércol que tiene en la mente la mal llamada derecha mexicana. Entonces, para resumir, primero, toda sociedad moderna tiene que pasar por una etapa de estado social, de izquierda moderada, para consolidarse como sociedad. Segundo, izquierda y derecha hay que verlas no como opciones políticas, sino como etapas históricas en las que, si primero no se consolida bien una sociedad y sus instituciones a través de un programa de izquierda moderada, no se puede aspirar a una sociedad de corte más libertario o de derecha. Si no seguimos este orden histórico, lo que sobreviene es el desorden, la corrupción y la bancarrota que hemos experimentado precisamente. En tercer lugar, es bueno irse ubicando políticamente. ¿Eres un individualista solidario o un individualista competidor? ¿Eres un colectivista solidario o un colectivista competidor? Acuérdate que estos esquemitas mentales tienen el único propósito de ayudarte a meditar un poco con algunas ideas interesantes sobre quién eres y cuál es más o menos tu postura política, misma que pues desde luego puede ir cambiando, siempre consciente de que todos los extremos son malos y de que las posturas más realistas suelen estar, o suelen por lo general ser, aquellas cercanas a las fronteras entre uno y otro, ¿no? O sea, entre un cuadrante y otro.
Bueno, hasta la vista, buen hombre, y no seas nunca más víctima del chamaqueo político.